por si acaso, aquí se lo hemos contado toda esta semana y cada vez que hemos hablado de Escocia, resulta que hace 2 años el señor Cameron, Camarón de la isla, como le llama Carlos Herrera, que me hace una gracia, bueno, pues Camarón de la isla, resulta que se deja convencer, dice, venga, pues vamos a hacer un referéndum. Y fíjense ustedes, los nacionalistas escoceses, los independentistas, el señor Salmond, Alex, de nombre, le dice, mire, yo lo que quiero es que votemos en Escocia y le ofrezco 3 posibilidades. Sí a la independencia, no a la independencia o más autonomía. Y llega el listo de David Cameron y dice, no, aquí echamos un órdago, de más autonomía nada, con poner, ¿quiere usted que Escocia sea independiente? ¿Debería ser independiente? ¿Nos vale, sí o no? Y se queda más ancho que larga. Y resulta que en estos últimos días les ha tenido que entrar un ataque de vértigo total porque al no ofrecer la mayor autonomía han tenido hasta que firmar un manifiesto, todos los partidos unidos británicos, para ofrecer más autonomía, algo que David Cameron directamente rechazó. Y todo se juega en un voto. Porque fíjense ustedes, son 4.200.000 los escoceses que están llamados a votar, pero con que haya uno que haga que sea el 50% más un voto, se va a declarar independiente Escocia. Es surrealista, es alucinante, es un figura para la historia. Vamos a ver los datos de las encuestas de cómo está a estas horas, porque sepan ustedes también que los resultados no los vamos a conocer hasta mañana por la mañana. Claro, como todos se juegan un voto, cualquiera se apresura en dar victoria al sí o al no. Y en este momento son 4 puntos de distancia los que estarían a favor de que no se independice Escocia, pero no está todo el pescado vendido porque hay un número de indecisos que tienen la clave. Vamos a verlo. A las 8 de la mañana abrían los colegios electorales para responder a una sola pregunta. ¿Debería ser Escocia un estado independiente? 4.300.000 electores están hoy llamados a las urnas en un día histórico para Escocia después de 307 años de unión con Reino Unido. Una gran expectación que se ha traducido en lo que se espera se convierta en la mayor participación de los escoceses en un plebiscito, y es que el 97% se ha registrado para ejercer su derecho al voto. Así las cosas, se calcula que hay unos 350.000 indecisos, unas papeletas que serán la clave para que la balanza se decante por el sí o por el no, al igual que los votos de los 125.000 adolescentes de 16 años que estrenarán hoy su derecho a decidir. 2 colectivos, los indecisos y los jóvenes, a los que el ministro principal escocés, Alex Salmond, intenta convencer in extremis ayer por la noche. La independencia no es una varita mágica. ¿Hay cosas que van mal para cualquier nación? Sí, por supuesto que hay. ¿Hay retos que superar? Sin lugar a dudas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Quién mejor que yo para enfrentar estos retos para esta nación de las personas que viven y trabajan en este país? Y es que Salmond, tras 2 años de campaña, tiene muy presentes los últimos sondeos. Ayer seguían otorgando una mínima ventaja a los unionistas. El no le sacaría entre 4 y 5 puntos al sí en 3 de las encuestas más importantes en Escocia. Otros líderes políticos también han quemado sus últimos cartuchos. Es el caso del presidente Barack Obama, que ayer publicaba en Twitter un último llamamiento a la unión. El Reino Unido es un gran socio para América y una fuerza del bien para un mundo inestable. Espero que se mantenga fuerte, robusto y unido. La realidad es que tendremos que esperar hasta mañana para saber qué futuro les espera a los escoceses. Bueno, pues 3 siglos de historia, 3 siglos y 7 años se pueden tirar por la borda por un voto, por esta tontería de este David Cameron, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero tiene trascendencia no para Escocia, no para Gran Bretaña, sino para el resto de la Unión Europea y la geoestrategia mundial. Así que vamos por partes. Venga, Jaime. Yo creo que independientemente del resultado de las elecciones, salga el no por un poco o el sí por un poco, lo que no puede seguir siendo primer ministro británico es un señor que ha puesto en jaque no solamente los intereses de una nación con muchos siglos de historia, sino que ha metido en un follón descomunal al mundo entero. El hecho de que Obama tenga que retuitear y meterse en el follón para salir en amparo del señor Cameron te da muestra y prueba de cómo se ha metido en un callejón para él particularmente sin salida. Para que la gente lo entienda, el nivel de autonomía que tiene Escocia es el nivel que había hace 35 años en España. No tiene ni transferida la sanidad. No tiene ni transferida la sanidad. Lo sensato y lo lógico hubiera sido decirles: vamos a empezar un periodo y un proceso de transferencias por escala, porque además estaban de acuerdo en Escocia. Pues no, este lanzó un trágala.
O lo tomas o lo dejas, sí o no. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Que en Escocia los partidarios del sí a la independencia se mueven por dos cuestiones. Una, por el sentimiento nacionalista de una muy buena parte de la población. Pero otra, un sentimiento reactivo, porque no hay que olvidar que en Escocia solo hay un conservador en el Parlamento. Uno. Solo uno. Es más difícil que encontrar una amapola en la nieve. Solo uno. laboristas. Entonces, el pueblo, muchos de los votantes escoceses, lo hacen no llevados por un sentimiento nacionalista, sino por un movimiento reactivo. Vamos a darle las narices a Cameron. Así que como se junten el sentimiento reactivo y el sentimiento auténticamente nacionalista, podemos tener un problema. A ver, Sí, Ricardo. yo voy al fenómeno Cameron en ese sentido, que un imperio como el británico se deje chulear por una parte ínfima de ese imperio, Escocia, que se deje chulear. Es increíble, este personaje pasará a la historia, pero realmente, aparte de los problemas que nos trae, es que los británicos tienen que estar, que no se lo creen, es que es UK, es que es el imperio británico, que ellos se creen todavía que existe, mentalmente lo tienen ahí en la cabeza. Es cierto que, claro, Escocia solo ha sido 300 y pico años adherida a Reino Unido, por tanto, es decir, ellos han sido algo, a diferencia de Cataluña, que no ha sido nada. Nunca ha sido nada Cataluña. Ellos sí han sido un imperio, una parte del imperio, ha sido una nación, podríamos decir, ha sido un reino. Y sobre todo, Escocia ha sido siempre por tanto, España, no nada. ellos se Me refiero, adhirieron, en pero términos jurídicos, no es una cuestión en términos jurídicos, pero, en Ricardo, términos jurídicos, Cataluña no ha sido nada. En términos Siempre ha jurídicos, sido lo que somos, entonces España. quiere decirse que ha sido España siempre. Entonces los otros podrían decir todavía. Pero claro, el sentimiento de los británicos contra Cameron será tremendo, pero la pájara que les tiene que entrar, dicen, vamos a ver, si nosotros todavía hace muy pocos años mandamos nada menos que a Argentina para sacudir a los argentinos y quedarnos con las famosas islas, mandamos una flota, fuimos capaces de mandar una flota a Argentina y vamos a perder un territorio así. Realmente tiene que ser tremendo para los británicos. Aparte ya las consecuencias, por supuesto, que trae, ¿no? es demencial, A ver, Luis. la única explicación que yo encuentro al error de pardillo de Cameron es que él en ese momento, 2012, cuando se discutía lo que decía Jaime, era una discusión más sobre la clásica devolution, que le llaman ellos, la clásica transferencia de competencias. Y como tú decías, al final le dice, la explicación que yo le encuentro es, no, mira, vamos a ir a por todas, porque en ese momento el sentimiento nacionalista, según las encuestas, estaba no llegaba al 30%. Entonces, él lo que quería era elecciones ya, referéndum ya, y vamos a la consulta y te la pegas, le dice a Salmond. Salmond, muy listo, atrasa todo lo que puede la consulta y gana tiempo. Y en ese tiempo es lo que nos lleva al desastre de ahora. Y como tú bien decías, por un voto, esto se puede ir al demonio. Y estamos 3 siglos de historia desde 1707 que se firmó entre, como explicaba Ricardo, un acuerdo entre iguales, el acuerdo de la Unión se llama. Muy distinto. Un acuerdo entre iguales. No tiene nada que ver con el tema de Escocia. Absolutamente nada que ver. Entonces, ya a partir de ahí es totalmente diferente. Y lo que a mí me sorprende es desde el punto de vista. Tiene mucho de reactivo, como decía Jaime, y esto es un chantaje emocional. Yo no entiendo cómo los escoceses se han dejado, se han prestado a este chantaje emocional por parte de un político caciquil que no les ofrece nada, porque después de la independencia, ¿qué? Después, si gana el sí, no sabes si vas a tener moneda, no sabes si vas a poder pagar tus deudas, no sabes qué va a pasar contigo desde el punto de vista económico, quedas a la deriva más absoluta. Entonces, ¿cuál es el beneficio de todo esto? A ver, ¿cuál es el Reacción y beneficio, Alfonso? Bueno, poco o ninguno. Aquí la verdad es que hay muchos planos de análisis. Primero, la irresponsabilidad política y en términos históricos del señor Cameron es brutal. A efectos domésticos del propio Reino Unido y desde luego de lo que está ocurriendo ahora mismo en el seno de la comunidad internacional. Hay una crisis muy grave en Irak, hay una crisis muy grave en Siria, hay una crisis muy grave en Ucrania. Tenemos realmente a la Federación Rusa enrabietada con todos los conflictos que aparecen a su alrededor y el señor Obama se ha visto obligado a intervenir. Por lo tanto, el momento es el menos oportuno, el menos adecuado. Esto significa generar más inestabilidad en el escenario internacional. Punto 1. Punto 2. Y aún así, ¿por qué hace esto David Cameron? Bueno, pues porque los británicos no tienen una cosa que se llama Constitución Española. En la Constitución Española lo que se establece es que cuando hay algo que nos afecta a todos, si vamos a un referéndum tenemos que ser todos los que hemos de votar. Y en el caso del Reino Unido, no. El efecto contagio. A mí eso me parece sencillamente pintoresco, que acudan delegaciones de Cataluña, delegaciones del País Vasco, de Quebec. Ahora mismo están los independentistas de todo el mundo en Escocia intentando sacar alguna lectura positiva del asunto. Y yo creo que el mensaje que hay que lanzar es:
cada movimiento independentista tiene su causa, tiene su razón o su sin razón de ser, y todos en realidad son diferentes. Y lo que ocurre en Escocia se parece a lo que ocurre en Cataluña, como se puede parecer un huevo a una castaña. Sí, yo estoy de acuerdo. Se parecen como un huevo a la castaña y no tiene nada que ver ninguna realidad, pero las emociones se contagian. Sí. Y si imagínate que por aquellas desgracias del azar o por la voluntad de los escoceses, que también hay que decirlo, gana el sí. Podría pasar perfectamente. Gana el sí. ¿Y eso invalida la Constitución y las leyes en España? Pues hay que responder.